saludo a mis hermanos que están conectados, Gabriel, Luigi, Miguel, que están con nosotros, y aquellos que están al aire también. Otra pregunta que tenemos que cabe, les comento que tratamos de hacerlo como un tipo estudio, porque yo creo que es importante el que nosotros sepamos, ¿no? Estos puntos de manera breve, el tiempo es corto y vamos a entrar en ella. Tengo varias preguntas. Una de ellas dice: ¿puede un miembro de una iglesia autoproclamarse pastor? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Puede un miembro común y corriente de una iglesia autoproclamarse pastor? Esa es una pregunta que nos hicieron. Otra de ellas, que de aquí vamos a sacar algunas cosas para estudiarlas. Dice la otra persona, que esta es Rebeca: ¿cómo identificar una iglesia sana? Muy buenas preguntas, ¿no? Ahora, la otra pregunta que también nos hace Ernesto, dice: ¿todos los cristianos deberían evangelizar? Es otra pregunta. ¿Todos los cristianos deberían evangelizar? Y entramos en la primera. Vamos a entrar en la primera, y que es una de las maneras que a mí en lo personal me gusta, tratar de tomar un poquito de tiempo para poder tratar de explicar lo más posible en el programa, los pocos minutos que tenemos del programa, para poder compartir con ustedes, que son nuestros radioescucha, y que todos juntos sigamos aprendiendo. Algunos creo yo que ya saben muchísimo, y pues solamente es nada más, a lo mejor a veces nada más recordar, estudiar. Algunos otros agregar más información a la que ya tienen. Algunos otros, si es algo nuevo, y vamos entonces a entrar. Entonces la pregunta es esta: ¿puede un miembro de una iglesia autoproclamarse pastor? Ahora, yo creo que cabe destacar en esta pregunta algunas cosas que son importantes dentro de ella. Ninguna persona que sirve en este caso no debería de pertenecer no pertenecer a un cuerpo local. La palabra de Dios dice: no dejándonos de congregar, como algunos tienen por costumbre. Esas son costumbres malignas, ¿sí? No existe la idea de un ministerio conocidos como el llanero solitario, ¿no? Que anden solitos por ahí vagando. Toda persona ese es un principio bíblico. Dios constituyó su iglesia y Él mismo la estableció precisamente para que unos a otros nos podamos estar nutriendo, fortaleciendo, para que seamos exhortados a buenas obras, para que podamos edificarnos, para poder perfeccionar, ¿sí? Para poder nutrirnos, para poder estarnos edificando. Hay muchas cosas que vemos a través de la palabra de Dios. Es importante para aquellas personas, por ejemplo, que les gusta andar así, que dicen: no, es que yo no necesito ir a la iglesia, yo desde aquí puedo estar viendo al pastor Gutiérrez a través del Facebook y no importa que no vaya, yo me alimento por él, ¿no? Y es mi pastor, dice, ¿no? Es mi pastor virtual. No existen los pastores virtuales. Entonces, no es correcto. Toda persona tiene que pertenecer a un cuerpo local. Más adelante vamos a ver esta otra pregunta, por eso fue que las uní, estas tres preguntas. Debe de pertenecer a un cuerpo. ¿Por qué? Porque dentro del cuerpo es donde las personas que han sido constituidas por medio de nuestro Señor Jesucristo para llevar a cabo el desarrollo de un ministerio local. Dentro de ellos sabemos que la Biblia nos habla al menos de 5 ministerios, que son ministerios que podemos decir son ministerios que tienen la responsabilidad de la edificación o del perfeccionamiento del cuerpo de Cristo, de la edificación del cuerpo de Cristo, de la restauración de alguna forma y edificación del cuerpo de Cristo. Eso el apóstol Pablo lo dejó escrito en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 11, ¿no? Que es donde encontramos los 5 ministerios que fueron constituidos, fueron ministerios que Jesucristo mismo estableció. Estos ministerios fueron dados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, trabajan en conjunto, prácticamente es la manera en cómo vemos que operan. En el capítulo 4 del libro de los Efesios, el versículo 7 del capítulo 4, en adelante dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Porque realmente el servir a Dios, el ser nosotros escogidos para que Dios nos use, es un regalo de parte de Dios. Realmente no lo merecemos, no es que seamos divinamente
elegidos, en el sentido de que Dios buscó perfección en nosotros para podernos elegir y luego ponernos a trabajar. No, muchos incluso de los que servimos, pues realmente hemos sido capacitados por Dios para poder ejercer el ministerio, el cual Él nos ha encomendado. Entonces, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, conforme a la medida del don de Cristo. ¿Por qué razón? Porque cada ministerio tiene cierta capacidad para desarrollar la obra de Cristo aquí en la tierra, a través de su cuerpo universal. Cada iglesia local viene siendo un cuerpo local que es parte del cuerpo universal de Cristo alrededor de todo el planeta Tierra. Entonces todos conformamos la iglesia de Cristo, todos los que hemos sido redimidos con la sangre del Cordero, conformamos una parte de ese cuerpo general, universal, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia que Él compró con su sangre. Entonces, cada iglesia local tiene una medida del don que Dios ha dado en cada uno de los ministerios que Él mismo ha constituido. O sea que, y esto es para que podamos, por favor, poner atención, porque gracias a Dios hay pastores que escuchan el programa de Hablando Claro, y yo creo que es importante, hermano ministro, que nos hace el favor de sintonizar nuestro programa también. Es bien importante que nosotros no caigamos en el jueguito que hoy en día se usa mucho a través de ministerios corrompidos, lobos rapaces, apóstoles falsos maestros, que le hacen creer a la gente que si tú tienes una iglesia pequeñita, entonces tu iglesia pequeñita no está funcionando, no está cumpliendo el propósito de Dios, porque tu iglesia está pequeñita porque no sirve. Y ponen ejemplos absurdos y ejemplos tontos realmente, que no tiene ningún sentido para atacar y poner a pensar a aquellos ministros que tal vez posiblemente Dios les dio de acuerdo a la capacidad del don que derramó sobre ellos en cuanto al ministerio, les dio a lo mejor la capacidad para pastorear 20 personas, y lo están haciendo con excelencia, lo están haciendo de una manera amorosa, lo están haciendo de una manera apasionada, de una forma obediente día con día. Pero cuando escuchan estos dardos que se lanzan en medio de los ministerios, haciéndoles creer que por el hecho de que tu iglesia no crece, entonces es una iglesia que no sirve, es una iglesia que no fue puesta por Dios. Tengamos mucho cuidado, no todas las iglesias tienen la misma capacidad, porque Dios a cada uno de nosotros nos da conforme a nuestras capacidades. Y si a Dios le place a un ministro, a un pastor, darle 20 ovejas, sí, hermano, tú debes de sentirte contento, elogiado, te debes de sentir agradecido, porque Dios de alguna forma ha puesto sus ojos sobre nosotros para poder desarrollar su iglesia preciosa aquí en la tierra, y no sentirte intimidado por aquellas personas que muchas veces de alguna forma tratan de atacar ministerios pequeños. Y se los digo por experiencia. Nosotros cuando empezamos en nuestra trayectoria, en nuestro caminar como iglesia, no faltaba por ahí algún abusivo que quería llegar a la iglesia, y así como sabían que estábamos apenas en desarrollo, quererse prácticamente a través de desventaja, a través de diferentes maneras de trabajar, quererse engañar a la gente y llevárselos todos completamente para su iglesia. Entonces, conforme a la medida del don de Cristo. Cristo es el que nos da el ministerio, dice la Biblia, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. ¿Y qué es eso de que subió? Sino que había primero descendido a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y aquí viene. Y él mismo Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces vemos aquí que Jesucristo es el que constituye los ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. El versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, esto es lo que la palabra de Dios nos deja ver. Cristo es el que constituye, Cristo es el que pone, y en este aspecto tenemos que tener mucho cuidado. Hay algunas cosas que se pueden tomar en consideración para saber si un ministerio es genuino. ¿Por qué razón? Porque hoy en día tú sabes que mucho llanero solitario, ¿no? Por todos lados, de repente, hablábamos la vez pasada. Y es muy importante que tanto nosotros los creyentes como la gente que no es creyente sepa
que no toda iglesia que tiene el nombre de cristiana es cristiana, y es que eso se tiene que decirlo tal y como es, porque desgraciadamente a veces por tratar de guardar estas cosas, es que qué falta de amor, es que qué falta de misericordia, qué falta de compasión, mientras que estos centros, que muchos de estos centros son centros de espiritismo, centros donde están haciendo brujería, centros donde están llevando a la gente a través de prácticas de ocultismo y de tinieblas, y no se dice nada, no se les permite a la gente poder entender, poder discernir qué es un ministerio cristiano, qué es una iglesia verdadera cristiana. Y es que no, es que eso no, porque la gente se lastima. ¿Cómo se va a poder sacar o exponer a la luz aquellos lugares que se roban el nombre de cristiano, abren la iglesia y entonces comienzan a hacer brujería ahí y están estafando a la gente y la están robando, la están abusando y están haciendo de todo tipo de cosas? ¿Cómo? Miren, la otra vez les estaba comentando esto, ¿sí? Les estaba comentando esto. Allá en la Federal hay un ministerio que se sabe, se tiene identificado como una secta donde se practica brujería, donde se están haciendo prácticas de fetichismo, prácticas de superstición. Aquel ministerio famosísimo, conocido como los Pare de Sufrir, sí, que establecen sus lugares y donde llegan empiezan a hacer sus prácticas de espiritismo, prácticas de brujería, prácticas de cosas de ocultismo, y la gente, y tienen el nombre de cristiano, pero no por el hecho de que una iglesia diga cristiana, quiere decir que es cristiana. Recuerden que Satanás, sí, tiene ministros que se disfrazan como ministros de justicia. Recuerden que Satanás se disfraza como un ángel de luz. Recuerden que hay falsos apóstoles, predicadores de otro Jesús. Esto es parte de lo que la Biblia enseña. Por eso es importante. ¿Puede un miembro de una iglesia autoproclamarse pastor? Que fue la pregunta específica. Y te necesito introducir todo esto, porque de aquí va a venir la respuesta a tu pregunta. Sí, para ti que nos hiciste, que nos pediste de favor que no dijéramos tu nombre, y está bien, lo hemos hablado en otras ocasiones. Cuando nos pidan que no demos el nombre, no lo damos. Cuando nos piden que sí lo demos, entonces lo compartimos para que sepan de quién viene la pregunta, con el fin, volvemos a repetir, de edificarnos entre nosotros. ¿Puede un miembro de una iglesia autoproclamarse pastor? No. No se puede ni autoproclamar en ninguno de los ministerios realmente. Tiene que haber una supervisión de personas que tienen una trayectoria, tienen un testimonio, tienen una trayectoria dentro de la iglesia de Cristo, han caminado con Jesús, han sido personas sanas en la fe, personas que tienen buen testimonio. O sea, la iglesia de Cristo no es como el gobierno de México, donde tú llegas y si eres un asaltabancos, si acabas de salir de la cárcel, te ponen en una silla de diputado. No es así la iglesia de Cristo. Desgraciadamente hay quienes la manejan de esa manera, pero no es eso la iglesia de Jesucristo. Eso no es la iglesia del Cordero de Dios. Pablo le decía a Timoteo, decía, para que si tardo sepas cómo conducirte dentro de la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Eso no es la iglesia de Jesús. Ahí no se trata de que llegó mi compadre, se hizo cristiano, ya se convirtió en Luis Miguel, tráiganlo para que venga a cantarnos aquí, ahora, aquí a toda la iglesia y nos testifique a todos de su conversión, y al rato otra vez anda por allá haciendo sus cosas. Por eso es que se ve todas esas cosas. ¿Por qué razón? Porque son parte de los comportamientos malsanos que hay, desgraciadamente, por falta de una supervisión que debe de haber sobre aquellas personas que hoy en día se autoproclaman. Debe de haber entonces, en primer lugar, una trayectoria. En el caso de la persona que lo está ordenando a la persona, tiene que haber un ordenamiento, porque el ordenamiento es el respaldo de un ministerio que está detrás de esa persona, que ya tuvo el testimonio, que ya vio el caminar, que ya vio su preparación, que ya vio que esa persona tiene un ministerio para desarrollar aquí en la tierra. Pero quien va a dar esa ordenación, quien va a establecer, quien va a consagrar a aquella persona, precisamente va a ser un hombre que verdaderamente ha venido con trayectoria, ha venido caminando, que tiene testimonio. No solamente, vamos a ver tres cosas que son sumamente fundamental para saber si un ministerio es legítimo. Porque te vuelvo a repetir, y les decía la vez pasada, hoy en día, y en este estado y varios estados, no hay nada que regule. O sea que
Si mañana, por ejemplo, un cantinero se le ocurre cerrar su cantina porque ya no le funcionó, y dice él, bueno, pues voy a invertir mi dinero en una iglesia cristiana y voy a ver qué puedo crear, y entonces se asocian con aquellos falsos profetas que por ahí venden sus mantos ungidos, su aceite para la unción, sus crucecitas del palo de la cruz de Cristo de allá de Jerusalén, sus fetiches de la buena suerte, los cuadros ungidos para que los demonios no entren a la casa. Hoy en día son las cosas que estamos viendo. Por ahí anda una señora muy famosísima, que por cierto la vamos a tener una desagradable visita por acá por el estado de Colorado. Esta señora hace cuadros, famosísima, hace cuadros, los vende a la gente y le dice $2,000, $3,000, y le dice a la gente que en el momento que metan ese cuadro a su casa, que ahí va a ministrar, porque son cuadros proféticos. Esos no son cuadros proféticos, eso se considera fetichismo dentro de la brujería. Lo que pasa es que la gente no sabe. Y entonces es ahí donde la gente se pierde por causa de prácticas de brujería y de todo este tipo de comportamientos que estamos viendo hoy en día dentro de la iglesia cristiana. ¿Puede entonces un miembro de la iglesia autoproclamarse pastor? No, no puede, ni debe, ni se le debe de ocurrir. ¿Por qué razón? Porque debe de haber alguien que respalde, que avale, que verdaderamente, vuelvo a repetir, esa persona está siendo llamada. Si hablamos de un pastorado, hermano, créanos que la verdad es que incluso muchas veces la gente que estamos sirviendo al Señor, llegamos a un punto de ponernos a pensar, quizá no estoy desarrollando el ministerio como Dios quiere, me hace falta muchísimo. Y yo confieso que hay muchas cosas que nos hacen falta y que tenemos que seguir aprendiendo y seguir escudriñando y seguir profundizando y seguirnos preparando. Está esa actitud de seguir avanzando, de seguir creciendo. ¿Por qué? Porque llega un momento donde uno se siente que el saco de pastor le queda grande y de repente allá una persona crea una división en una iglesia y se lleva unas cuantas ovejas y dice, yo voy a ser el pastor. ¿Quién te ungió? ¿Quién te ordenó? ¿Quién te supervisó? O sea que tú ya llegaste y ok, yo me pongo el traje de pastor y hoy voy a ser el pastor de la iglesia. No es así. Desgraciadamente mucha gente sigue este tipo de personas desordenadas, ¿sí? Desordenadas porque no tienen un orden. Eso es lo que la palabra de Dios, Pablo hablaba de los contumaces, gente que no tiene sumisión a las autoridades, que no respetan las autoridades dentro de la iglesia, gente contumaz, rebelde. Esa es una persona contumaz, alguien que no ve, que no respeta, que no aprecia de alguna forma el cuidado que se le está dando. Entonces, en eso tenemos que tener mucho cuidado. Gracias a Dios el Señor nos ha dado la gracia dentro de la iglesia, el árbol de la vida. Bendito sea Dios que nunca hemos tenido una mala experiencia de este tipo. Pero sé que hay mucha gente que desgraciadamente y lugares que han sufrido estas malas experiencias. Y es triste. ¿Por qué? Porque el día de mañana empiezan a hacer un desastre y todavía se llevan el nombre del ministerio donde salieron. No, pues es que yo vengo de tal ministerio. Dicen algunos, yo vengo de allá, de un ministerio bien grande y yo salí de ahí. Pero cuando se pide información, ¿cuál? Esa persona ni salió. Sí salió de ahí, pero salió huyendo. Salió robando, salió haciendo un desastre, salió volteando la fe de los hermanos. Entonces eso es peligrosísimo. ¿Puede entonces un miembro de una iglesia autoproclamarse, en este caso pastor? No, ningún tipo de autoproclamación se puede dar a una persona si no está siendo supervisada y si no está siendo delegada y enviada por medio de aquellas personas que han sido llamadas para poder hacer estas funciones dentro de la iglesia de Cristo. Tiene que haber esa supervisión, tiene que haber alguien que avale que verdaderamente este es el ministerio de esa persona, que verdaderamente esta persona está saliendo con la bendición, que verdaderamente esta persona está teniendo el testimonio que se requiere para poder salir adelante en medio de un ministerio. Porque hoy en día, te vuelvo a repetir, la Biblia incluso habla, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por dentro son lobos rapaces. Entonces, hay al menos 3 cosas que se deben de ver en la vida de una persona. Y escuchen, se las voy a dar rápidamente, porque no podemos desarrollar todo el tiempo para esta sola pregunta.
Entonces, si vemos en el libro de los Hechos, miren hermanos, la iglesia estaba creciendo en el primer siglo, y entonces comenzó a crecer tanto que los apóstoles estaban descuidando la oración y la lectura de la palabra de Dios. Y entonces comenzó a crecer, y se reunieron los apóstoles y dijeron, ¿saben qué? Está habiendo problemas. No estamos siendo justos en la repartición de los bienes y estamos descuidando a algunas personas ahí. Vamos a hacer un llamado. Vamos a elegir personas encargadas para servir a las mesas. Y entonces, ahí viene la primera elección de uno de los ministerios conocidos como el diaconado. Y fíjense, hermanos, nada más para el diaconado, que era servicio a las mesas. Para el diaconado, ¿ok? Ya cuando hablamos, imagínate, ya hablamos de un pastor, hermano. Se supone que ya es alguien que ya tiene un conocimiento, que ya tiene una preparación, un entrenamiento. Hoy en día hay pastores que ni siquiera los libros de la Biblia se saben. Se saben todos los actores de las telenovelas, pero no se saben los autores, ni siquiera se saben algunos de los personajes que aparecen en la Biblia. No saben nada. No saben nada, pero dicen, soy pastor. ¿Pastor de qué? Son ciegos guiando más ciegos. Y desgraciadamente la gente que les gusta, que se van detrás y andan haciendo ese tipo de cosas. Cuidado, hermano. Cuidado, no te puedes mover así. Por eso desgraciadamente se ve tanto mal testimonio dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 1 en adelante, dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen... Fíjate, aquí viene, que esto es lo importante, y esto es lo que nos va a ayudar. Si hay alguna persona que me está escuchando y que tenía esa duda, y que decía, oye, yo creo que el hermano no era pastor y nos venimos con él, yo creo que esta persona no es pastor y aquí estamos, yo creo que este hombre, ¿qué evangelista va a ser? Es un evangelista, yo creo que ni maestro porque ni sabe lo que está enseñando. Hermanos, es que hoy en día hay tanto maestro maruchán, tanto pastor maruchán, tanto evangelista maruchán, tanto profeta maruchán, tanto apóstol maruchán. ¿Saben qué es la maruchán? No, esas sopitas que venden, que les echas su agüita, las metes al microwave, en 2-3 minutos están listas. Ese es el tipo de ministerios que estamos viendo que está levantando muy hoy en día. Que está una proliferación, se están amontonando los que se dicen ser pastores, los que se dicen ser apóstoles, los que se dicen ser profetas, los que se dicen ser evangelistas, los que se dicen ser maestros. Y les preguntas, oye, ¿y esto qué? Pues no sé, déjale pregunto al apóstol. Déjale pregunto a mi amigo para que a ver si él me dice. Es que realmente el traje de pastor, hermano, no es cualquier cosa. Y de todos los ministerios, al menos de estos 5 ministerios que le estoy mencionando, que Cristo estableció, la verdad es que uno debe tener mucho cuidado para meterse dentro de esa zona. Porque si no fuiste por Dios, si no fuiste puesto por Dios, tarde o temprano, ¿sí? Vas a lastimar gente. Dios te va a pedir cuentas y tarde o temprano se va a desvanecer eso. Tarde o temprano. ¿Por qué razón? Porque ese es el orden de Dios. Ahora, para poder servir a las mesas, fíjate cómo los eligieron, ¿ok? Entonces dice, busquen 7 varones de buen testimonio. No son gente con mal testimonio. Muchos de estos que salen así tienen mal testimonio. Ahora, ¿cómo podemos nosotros evaluar el testimonio? No es tan difícil. Ahora, a nosotros no nos corresponde. Tengamos mucho cuidado. Pero dice la Biblia, por sus frutos los vas a conocer. Un buen árbol no puede dar malos frutos. Un mal árbol tampoco puede dar buenos frutos. Por sus frutos los vas a conocer. ¿Sí? Por los puros frutos. ¿Cómo vas a ver el fruto del árbol? Por lo que habla. Cómo se expresa. Cómo habla, por ejemplo, en este caso, de quien los instruyeron. Hay que tener mucho cuidado con eso. Número 1.
de buen testimonio. Ese testimonio tiene que ver, en primer lugar, con la familia, con su propia familia. ¿Cómo vive? No estamos hablando de gente perfecta. Y pongamos atención en esto. No estamos hablando de gente perfecta. No lo existe. Simplemente no lo hay. ¿Cómo está con la familia? Son personas que de alguna forma son dignos de confianza porque han sido una familia que se ha esforzado, que tiene buen testimonio, que puede inspirar a otras familias, que están esforzándose día con día. Hay varias cosas que podemos ver acerca de la familia, pero debe de haber un testimonio familiar. Testimonio familiar me refiero que de la misma familia surge ese testimonio. No que yo diga, yo soy un excelente esposo. Hoy en día, en medio del Facebook, encuentra uno gente posteando y amo mucho a mi esposa, amo mucho a mi esposo, pero en la casa se oyen los sartenazos, las malas palabras, se oyen los insultos de todo tipo. Amo a mis hijos, para mí mis hijos son mi gran tesoro, pero en la casa los aterrorizan, los golpean, no los cuidan. Entonces, no es ese tipo de testimonio. Hay un testimonio que se da familiar. Número 2, testimonio en el mundo. ¿Qué tipo de testimonio tienen en el mundo? Hay muchas personas que tienen un pésimo testimonio. A mí me ha tocado escuchar, oye, ¿conoces a fulano de tal? Yo no te puedo dar nombres. Fíjate que me robó, me pidió, me dijo que si le prestaba mi crédito, mandó mi crédito a la ruina, me hizo que me fuera a la quiebra, perdí mi casa, perdí mi carro. Estamos hablando de, entre comillas, ministros de Dios. Perdí mi casa y me dijo, no te imaginas cómo me rogaba para que le ayudara a comprar esto, como no te imaginas cómo me decía. Estamos hablando, te vuelvo a repetir, de ministros, ¿ok? ¿Será eso el testimonio de un ministro? Y en el mundo, hermano, en el mundo, gente que trae ese testimonio al mundo, dice, oye, pues ¿qué no eres pastor? ¿Tú dices que eres pastor? Pero todavía andas de grosero, todavía eres un libidinoso, vacilas a las mujeres, haces esto, haces aquello. Testimonio en el mundo. Y lo más importante, testimonio en la iglesia también. ¿Cómo? ¿Qué testimonio tienen en este caso las personas que Dios puso como encargados para supervisar y guiar la vida espiritual de esas personas? ¿Pueden dar buen testimonio? O eres de los, no, pues me salí echándome un pleitecito me agarré a golpes con el hermano. ¿Ya arreglaste el problema? ¿Ya salieron bien? ¿Ya se disculparon? No, es que yo lo odio, lo aborrezco. Entonces, ¿qué andas enseñando? Eso no es un ministerio, eso no es un ministro. La pregunta entonces, ¿puede un miembro de una iglesia autoproclamarse pastor, maestro, evangelista, profeta o apóstol? No. Ahora, ya esto es dentro de lo que es los malos comportamientos que vemos, ¿ok? Los malos comportamientos que vemos. Estamos hablando de un congregante. Ahora, vámonos hacia la zona de los ministerios. ¿Por qué? Porque de repente, pues yo soy pastor, ¿no? Tengo ya, gracias a Dios, varios años pastoreando. Pero de repente, como ya la iglesia está creciendo, ya tuvimos la oportunidad de iniciar otra iglesia allá en Lockmont, y tenemos la oportunidad de estar conversando con algunos otros ministros. Entonces ya no soy pastor. Ya hoy me proclamo apóstol. Ya hoy, o desde hoy en día, yo mismo me agarro mi cuernito, agarro a mis líderes y les digo, soy apóstol. Y de aquí en adelante quiero que me digan al apóstol Gutiérrez. Ya no soy pastor. ¿Por qué apóstol? No, pues porque ya el Señor me está moviendo en una mentalidad del reino, una mentalidad apostólica y profética. Es que, oye, están inundadas las iglesias que el apóstol fulano, que la profetisa fulano, y todos son apóstoles y profetas. Hacen sus cumbres, se juntan y todos son apóstoles. ¡Wow! ¿Dónde salen tantos apóstoles? ¿De dónde están saliendo? ¿Quién los está reproduciendo? ¿Quién los está reproduciendo? Dios no creo, ¿eh? Déjenme ver, tengo un comentario en la línea con Elmenda. Buenas tardes, bienvenida a Hablando Claro. Buenas tardes, pastor. Mire, usted hace rato dijo que
quienes habían preparado a los pastores, y yo me pregunto también, pastor, me va a saber entender esto que le quiero decir. Y cuando nosotros nos casamos, pastor, y yo me casé por la Iglesia Católica, Ajá. Cuando yo me casé por la Iglesia Católica, pastor, empezando que yo no conocía al Señor Jesucristo, ¿oyó? Sí. Ajá. Como lo estamos conociendo hoy palpablemente, pastor, Sí. ¿oyó? Entonces de ahí también viene, pastor, ¿me está escuchando? Claro, sí, sí la escuchamos. De ahí viene, pastor, muy grave la desobediencia que hicimos y que teníamos que tener delante del Señor, en casarnos ante la presencia de Él, para poderlo conocer, para poder saber quién es el Señor, que todavía quizás muchos de nosotros no sabemos, pero oímos el Evangelio, pastor, que el Evangelio es Dios. Entonces yo le pregunto a esta Iglesia Católica, es la que fue culpable, ha sido culpable porque de mi papá, pastor, de mi mamá, tampoco conocieron al Señor lo venimos conociendo hoy. Hermana, se cayó el aire. Bueno, vamos a... ¿Se cayó del aire? Ok. Bueno, vamos a seguir adelante entonces. La pregunta es esta, ¿ok? ¿Puede un miembro de una iglesia autoproclamarse? No se puede, no debe de. No es así. Recuerde que es la iglesia de Jesús, no es la iglesia de nosotros. Tiene que haber ciertos testimonios. En este caso, el testimonio, pues, de la persona que se supone que va a poner prácticamente, cuando el apóstol Pablo le decía a Timoteo, hermanos, y esa es una palabra que desgraciadamente se ha sacado completamente del contexto, diciéndole que no le impusiera las manos con ligereza a ninguno. En 1 Timoteo capítulo 5 dice Pablo a Timoteo: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Y de no imponer las manos con ligereza a ninguno, lo han tomado para no estar orando por cualquier gente, porque se les dice a la gente que si oras por alguien y esa persona trae pecado, se te puede pasar a ti, y entonces tú puedes ser entonces ahora contaminado o contaminada por ese pecado. Eso no es cierto, no es así. Imponer las manos con ligereza es como dar ministerios fácilmente. ¿Por qué? Porque es algo muy delicado, no es cualquier cosa. No es porque nosotros como pastores, el discernimiento y conocimiento de la Escritura que vamos adquiriendo, entonces Dios nos permite ver la vida de una persona, lo vemos, la vemos, y entonces decimos: este hermano tiene estas cualidades, esta hermana tiene estas cualidades. Bueno, vamos a ver, ¿verdad? Se da un seguimiento, se va dando un seguimiento, y incluso se empiezan a poner en práctica principios de la palabra de Dios para poder seguir supervisando el ministerio de dichas personas. Pablo le decía también a Timoteo, diciéndoles que primero los pusieran a prueba, ponlos a prueba, y eso era nada más en una zona de diaconado. Dice en el libro de primera de Timoteo, capítulo 3:8, dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Primero a prueba. Hay gente que se quedan a prueba porque no se someten, porque simplemente quieren correr, porque no quieren un adiestramiento, no quieren un equipamiento. Es que yo ya quiero ser pastor, es que yo ya quiero ser apóstol, es que a mí me dijeron que tenía que tener una mentalidad del reino, y dicen que todos tenemos mentalidad del reino, somos apóstoles, profetas, y al rato ahí te das cuenta que anda una enfermedad de un virus llamado profetitis y apostolitis por todos lados, regándose, propagándose en la vida de la gente. Y este es el tipo de malos comportamientos. Eso no es bíblico, no es de Dios. Esto desagrada el corazón de Dios, porque es gente que no respeta la iglesia de Cristo, no respeta, pisotean en la iglesia de Cristo.
No andan dignamente del evangelio. Eso es lo que el apóstol Pablo hablaba con los discípulos, con las iglesias a las cuales escribía. Anden dignamente conforme al evangelio. Son gente que no es digna porque no se comportan bien, porque creen que los ministerios los pueden agarrar como se les da su gana. Y peor tantito, como te vuelvo a repetir, aquellos gobernadores que se sienten reyes, príncipes de la iglesia, llega el compadre, la comadre, le dice al compadre, usted va a ser aquí uno de mis profetas. Y a ver, comience a hablarme, empiece a hablarme, dígame algo, dígame una palabra. No, el Señor te dice, tú eres un hombre poderoso, lleno de obras, vas a ser millonario. Gracias, Dios te está usando, compadre, ya eres mi profeta. Ese tipo de barbaridades se ven hoy en día. Ese tipo de barbaridades se ven hoy en día. ¿Puede entonces un miembro de una iglesia autoproclamarse? No, no puede. Tengan mucho cuidado. Esto yo creo que es importante darlo como una información para que la gente sepa, para aquellos cristianos que van llegando a la iglesia, sepan cómo conducirse dentro de la casa de Dios, que es la columna y baluarte de la verdad. Cómo deben de fijarse, cómo deben de caminar, cómo debemos de caminar. Para eso es el libro de la palabra de Dios, para sujetarnos a Él, para meternos a Él, para someternos a Él. Ahí están las reglas a seguir. No es así, de la noche a la mañana. Tiene que haber una supervisión, tiene que haber cierto conocimiento. Si estamos hablando de un pastor, tiene que haber conocimientos, pudiera decir básicos, pero realmente es que lo básico es conocer la doctrina. Diferentes doctrinas: santificación, redención, salvación, justificación, imposición de manos, juicio venidero. Bueno, tantas doctrinas que vemos en la palabra de Dios. Y a veces le preguntas, no, pero es que yo soy bueno para echar fuera demonios, yo ya me sé cómo orar, ya sé que la doctrina del amor, ¿y eso qué? Hay cosas que son muy necesarias. Bueno, pues hemos terminado con nuestro programa, hermanos. Gracias a aquellos que se quedaron conectados conmigo. Saludos a todos nuestros hermanos que estuvieron ahí conectados. Tenemos sus preguntas aquí con nosotros, las vamos a compartir más adelante. Saludos a mi hermana Lunita, Yolanda, Silvia, Leticia, Patti, Emanuel, Ramona, bueno, Marbel, Claudia. Dios les bendiga. Saludos a todos nuestros hermanos que los escuchan a través de Radio Luz 650 AM, ahí por su emisor, yendo camino a su casa, tal vez a su trabajo, tal vez a la iglesia. Dios me los bendiga, cuídense. Para más información acerca del ministerio pueden visitar nuestra página web www.elarboldelavida.org, www.elarboldelavida.org, o llama 720-612-5555, 720-612-5555. Hasta la próxima, cuídense, Dios me los bendiga.